Javier Calles nunca había imaginado que un día se vería de pie en un tribunal, enfrentándose a un sistema que no solo lo subestimaba, sino que lo despreciaba. La sala estaba fría, los murmullos de los presentes creaban una atmósfera tensa, pero él no podía permitir que la duda lo invadiera. Este no era solo un caso cualquiera. Era la lucha por la casa de su abuela, Alma Calles, un hogar que había sido el refugio de su familia por generaciones. Para Javier, esa casa representaba mucho más que ladrillos y madera. Era un símbolo de la resistencia, de la memoria de su abuela y de todo lo que había significado para él. A su alrededor, la gente parecía más interesada en el reloj que en lo que ocurría. El juez, Sebastián Gracia, estaba sumido en la lectura de unos papeles, y el abogado contrario, Carlos Esteban, se mantenía impasible, como si ya tuviera la victoria asegurada. Javier no tenía nada a su favor, ni un título de abogado, ni el respaldo de una firma legal de renombre. Solo tenía su determinación y el recuerdo de su abuela, esa que siempre le había enseñado a luchar por lo que era justo. El primer golpe de gracia llegó cuando Esteban se levantó para presentar su argumento, su voz suave pero llena de desdén. El demandado, Javier Calles, intenta detener lo que es un proceso legal perfectamente válido, dijo, mirando con superioridad a Javier. Este es solo otro caso de un hombre que no entiende la ley, pero que se resiste a la realidad. Javier sintió la mirada de todos sobre él. Esteban no solo lo estaba descalificando como si fuera insignificante, sino que además jugaba con la falsa premisa de que su causa era perdida. El juez, Sebastián Gracia, levantó la vista por encima de sus gafas, observando a Javier con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Así que usted va a representarse solo, señor Calles?», preguntó, casi con burla. Javier no titubeó. Con una voz firme y sin vacilar, contestó: «Sí, su señoría. No soy abogado, pero sé que lo que está en juego aquí es mucho más importante que una simple cuestión legal. Estoy aquí para defender lo que es mío». La sala cayó en un silencio incómodo. El juez frunció el ceño, y Esteban soltó una risa apenas audible, pero no era la risa de quien tiene la victoria asegurada, sino la risa de quien subestima a su oponente. Javier no iba a ser otra víctima más de la indiferencia de los poderosos. Con una calma que no sentía, comenzó a caminar hacia la mesa, buscando sus papeles, preparados para desafiar todo lo que Esteban pensaba saber sobre este caso. El clima en la sala cambiaba lentamente. No era solo la presencia de Javier lo que comenzaba a inquietar a los presentes, sino la manera en que él se mantenía firme, como si hubiera algo más en juego que su propio futuro. «No voy a permitir que se roben lo que es de mi familia», pensó Javier mientras se levantaba de nuevo. El juez lo observaba, ya no con la indiferencia inicial, sino con una chispa de interés. «Adelante, señor Calles», dijo, señalando con un gesto que Javier comenzara su intervención. Pero Javier no era un novato. Sabía que no podía luchar con las mismas armas que Esteban. Él no tenía un equipo de abogados a su lado, ni años de experiencia en el mundo de la ley. Lo único que tenía era su conocimiento de la verdad, y la verdad nunca había estado de su lado. Sin embargo, algo dentro de él se encendió. La certeza de que la justicia, por más que intentaran manipularla, aún podía prevalecer. Y no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. Javier Calles respiró profundamente antes de dar su primer paso hacia el estrado. En su mente, las palabras del juez resonaban con fuerza, como una última oportunidad para demostrar que no era solo un hombre cualquiera, que no se dejaría arrastrar por un sistema que despreciaba a los más débiles. La sala estaba tensa, pero no por el procedimiento, sino por la presencia de Javier, que, sin ser abogado, desafiaría a un titán del derecho como Carlos Esteban. Esteban, con su sonrisa arrogante, había comenzado su discurso con la misma seguridad que cualquier abogado de renombre. Su voz resonaba en las paredes del tribunal con una calma casi aterradora. «Este es un caso simple», dijo con un gesto vago hacia Javier. «El demandado, un hombre sin experiencia legal, pretende que este tribunal revoque una ejecución hipotecaria completamente legítima». La risa de Esteban, contenida pero llena de desdén, recorría la sala. Javier podía sentirla, incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Era como si estuvieran buscando un error en su discurso, algo que lo desmoronara por completo. Sin embargo, Javier no cedió ante el peso de las miradas. No tenía miedo. La voz de Esteban estaba llena de cinismo,
pero Javier había pasado toda su vida escuchando a las personas que lo subestimaban, que lo veían como menos. Había crecido con esa sensación de ser invisible, pero ahora no sería uno más. No lo iba a permitir. Lo que Esteban dice es cierto en una cosa, comenzó Javier, su voz resonando con claridad en la sala. Este caso parece sencillo, pero no lo es. Y la razón por la que no lo es que hay algo más en juego aquí, algo que no se puede resolver con simples documentos legales. Un murmullo recorrió la sala. La gente comenzó a inclinarse hacia adelante, no por su discurso, sino por la determinación que Javier mostraba. A pesar de su falta de experiencia, sus palabras tenían un peso que parecía desafiar la lógica de la sala. Lo que Esteban no ha mencionado, continuó Javier, es que la casa que están tratando de arrebatarme pertenece a mi abuela, Alma Calles. Y esa casa no es solo un pedazo de propiedad, es la historia de mi familia. Es todo lo que tenemos. La emoción era palpable en su voz, pero Javier no permitió que el sentimiento lo sobrepasara. Cada palabra, cada gesto, estaba cuidadosamente calculado para sembrar una semilla de duda. El juez Sebastián Gracia levantó la vista de sus papeles. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Javier. Había algo en él que empezaba a despertar interés. Javier notó la atención creciente en el tribunal. La sala ahora estaba en silencio, esperando lo siguiente que diría. ¿Y qué es lo que dice usted que hace que este caso no sea tan sencillo?, preguntó Gracia, su tono ahora menos cínico. Javier no vaciló. La firma en este contrato, dijo, sacando un conjunto de documentos de su carpeta. Este es el primer documento de la hipoteca, y este es el último documento modificado por el banco. Como pueden ver, hay una firma en el documento modificado que no coincide con la firma original. No es la firma de mi abuela. Las palabras cayeron como una bomba en el tribunal. La sala se llenó de murmullos. Javier caminó hacia el juez, entregándole las 2 copias del contrato. Esteban se irguió, pero no dijo nada, su rostro estaba tenso. Javier, sin apartar la mirada, continuó explicando. Mi abuela sufrió un accidente cerebrovascular hace 3 meses. ¿Cómo es posible que esta firma aparezca en un documento que fue presentado un día después de su hospitalización? La única forma de que esto ocurriera es si alguien falsificó su firma. El aire en la sala se volvió denso. Los murmullos aumentaron, y Javier notó que el juez, que antes lo había mirado con escepticismo, ahora comenzaba a fruncir el ceño. Gracia observó los documentos detenidamente, y su expresión cambió. Esteban se puso de pie rápidamente. Eso es una acusación grave, señor Calles, dijo Esteban, con la voz tensa. Pero no tiene pruebas de que esto sea cierto. Las firmas cambian con el tiempo. ¿Y las firmas cambian con el tiempo de una persona que estaba en coma?, replicó Javier, su tono frío y calculado. No me malinterprete, Esteban. Lo que tengo son pruebas. Pero más allá de las firmas, lo que importa es el hecho de que este proceso nunca debió haber sucedido, porque la casa fue tomada bajo circunstancias fraudulentas. La sala quedó en silencio total. Esteban miró al juez, como si esperara alguna intervención, pero Gracia no dijo nada. El juez estaba procesando las palabras de Javier, evaluando no solo la acusación, sino también la forma en que el hombre sin experiencia legal estaba manejando la situación. Un cambio sutil ocurría en la sala. La confianza que Esteban había exhibido al principio comenzaba a resquebrajarse. El juez finalmente rompió el silencio. Esto cambia las cosas, señor Calles, dijo, su voz ahora mucho más seria. Vamos a investigar esto más a fondo. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo. A pesar de haber plantado una semilla de duda, aún quedaba mucho por hacer. La lucha estaba lejos de terminar. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Javier se mantenía firme, sus ojos fijos en el juez Sebastián Gracia, esperando cualquier indicio de que su lucha por la justicia comenzaba a dar frutos. El murmullo de la sala se había transformado en una quietud casi palpable. El juez había aceptado la solicitud de Javier de investigar la validez de los documentos, y eso, aunque parecía una pequeña victoria, era en realidad una oportunidad crucial. Javier sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba demasiado cerca de la verdad, demasiado cerca de derribar las mentiras que habían encadenado a su familia.
Carlos Esteban, por otro lado, no mostraba señales de desesperación. Su rostro seguía imperturbable, pero Javier podía ver las pequeñas grietas en su fachada. No era invencible. Era un hombre que, por primera vez, no estaba completamente seguro de su victoria. Y eso, para Javier, era todo lo que necesitaba. El tiempo corría a su favor. El juez Gracia, con una expresión seria, golpeó suavemente su martillo. «Vamos a proceder con la investigación», dijo. «Pero este tribunal no tolerará maniobras dilatorias. Señor Calles, si tiene más pruebas, debe presentarlas cuanto antes». Javier asintió, su mente trabajando rápidamente para estructurar lo que iba a venir a continuación. Esteban, por su parte, se reclinó en su silla, aparentemente confiado de que todo esto sería solo una pequeña molestia que podría desaparecer en cuestión de minutos. No entendía lo que acababa de desencadenarse. «Lo que acaba de presentar no cambia el hecho de que la propiedad fue legalmente adquirida», dijo Esteban con su habitual tono despectivo. «Si este hombre no tiene más que eso, todo esto no es más que una pérdida de tiempo». Javier lo ignoró, sabiendo que Esteban estaba jugando su última carta, el desgaste. El desgaste de las emociones, la fatiga de un juicio largo y la esperanza de que él, un simple hombre sin formación jurídica, finalmente cayera bajo la presión de un sistema que estaba completamente de su lado. Pero Javier tenía algo más. Algo que Esteban no había previsto. Mientras la sala se calmaba, él tomó aire y comenzó a hablar con una calma que sorprendió a todos. «No es solo la firma», dijo, mirando al juez y luego a Esteban, «hay algo más. Y lo tengo frente a mí». Sacó un nuevo conjunto de documentos, esta vez una pila de papeles que hizo que Esteban se tensara. La sala de nuevo enmudeció. La atención estaba completamente puesta en Javier. El silencio era absoluto cuando Javier dijo las palabras que cambiarían el curso del juicio. «Las hipotecas no solo se venden a un único comprador. Se transfieren. Y mi abuela no fue la única víctima de este proceso. Esta propiedad fue vendida 3 veces, y en cada transferencia no hay un solo documento que respalde la transacción». Las palabras flotaban en el aire, dejando una sombra sobre todo lo que había ocurrido hasta entonces. Esteban se levantó de su asiento, su rostro se tensó, pero su voz vaciló un instante. «Eso es absurdo», dijo, intentando mantener su compostura. «Las transferencias son legales. La propiedad ha sido adquirida de acuerdo con las normas del mercado». Pero Javier, implacable, continuó. «No solo no son legales, Esteban, sino que están vacías de validez», replicó Javier. «Porque en la última transferencia de la propiedad, el documento nunca fue respaldado por una firma de transferencia. Es un vacío legal, algo que nadie esperaba que un hombre como yo pudiera descubrir». La sala comenzó a murmurar nuevamente, pero esta vez el tono era distinto. La incredulidad se mezclaba con la tensión palpable. Javier sabía que había puesto una flecha directa al corazón de la mentira. La jugada estaba en su campo ahora. El juez Gracia observó los documentos detenidamente. No solo vio las transferencias, sino que también vio la verdad oculta detrás de ellos. Javier no era solo un hombre que se estaba defendiendo a sí mismo, ahora estaba desmantelando el sistema. «¿Cómo puede estar seguro de que estas transferencias fueron mal gestionadas?», preguntó Gracia, pero su tono ya no era el de antes. Ya no había una burla, solo una duda legítima. Javier, confiado pero sereno, respondió: «Porque cada una de esas transferencias carece de la debida firma de un notario. Y si esas firmas no fueron realizadas correctamente, ¿cómo podrían estas transferencias haber sido legales? Mi abuela nunca firmó ninguna de esas transacciones. Y la ley lo sabe». Esteban, ahora visiblemente nervioso, se quedó callado por un momento. Javier había tocado un punto débil que él no había anticipado. En este juego de poder y mentira, Esteban ya no estaba tan seguro de su victoria. A pesar de la fachada de confianza, Javier había golpeado donde más dolía, en el corazón de la legalidad que Esteban defendía. Javier sabía que este no era el final, pero estaba un paso más cerca de la verdad. El juicio, que antes parecía destinado a ser solo una formalidad para Esteban, ahora se había transformado en una batalla. Una batalla en la que Javier tenía mucho más que perder que su casa.
Tenía la historia de su familia, la memoria de su abuela y un sistema entero que necesitaba ser desafiado. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Cada mirada estaba fija en Javier Calles, que había desvelado una serie de irregularidades en los documentos de la transferencia de la hipoteca de su abuela. Esteban, el abogado de la corporación, intentaba mantener su postura, pero se podía ver claramente en su rostro que la calma que antes proyectaba se había evaporado. Ahora era un hombre que luchaba por recuperar el control de una situación que ya no parecía bajo su mando. El juez Sebastián Gracia, con las cejas fruncidas, observaba atentamente los papeles en su mesa. Javier, viendo la creciente duda en los ojos del juez, sabía que no podía detenerse. El caso no solo se trataba de un fraude bancario, se trataba de destapar una red de corrupción que iba mucho más allá de su propia familia. La incertidumbre de Esteban estaba en el aire, y Javier se disponía a lanzar su siguiente carta. «Señor juez», dijo Javier, su voz firme y decidida, «si me permite, tengo una testigo que puede arrojar más luz sobre este caso. Esta persona fue quien notó uno de los momentos clave en el proceso de la falsificación». Los ojos de todos en la sala se dirigieron a él con curiosidad. La sala, que momentos antes se había quedado en silencio por el impacto de sus palabras, volvió a llenarse de murmullos. Esteban, que pensaba que tenía todo bajo control, ahora se tensó visiblemente. ¿Una testigo?, preguntó el juez, mirando a Javier con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Está seguro de que esto es relevante, señor Calles? Estoy seguro, su señoría, respondió Javier sin dudar. Esta testigo estaba directamente involucrada en la notarización de los documentos relacionados con la hipoteca de mi abuela. Javier levantó una mano y señaló hacia la puerta, y todos los ojos siguieron su gesto. En ese momento, la puerta del tribunal se abrió lentamente. Una mujer de mediana edad, con gafas y vestimenta formal, entró en la sala con paso firme. Era Lucía Mejía, una notaria pública, quien con nerviosismo y una mirada furtiva caminaba hacia el estrado. Al igual que Javier, ella parecía estar consciente del peso de lo que se esperaba de ella. Los murmullos en la sala cesaron en cuanto ella se sentó frente al juez. El juez Gracia la miró atentamente, luego se dirigió a ella. «Su nombre y ocupación para el registro, por favor». «Lucía Mejía», dijo ella, su voz temblorosa pero clara. «Soy notaria pública». Javier observó atentamente, sin apartar la mirada. Sabía que este era el momento crucial. Si Lucía corroboraba su testimonio, la verdad se desplomaría sobre Esteban y su clientela. La sala, expectante, aguardaba lo que iba a suceder a continuación. «Señora Mejía», comenzó Javier, su tono cálido pero firme, ¿recuerda haber notarizado algún documento relacionado con la hipoteca de la casa de Alma Calles? Lucía hizo una pausa. Su rostro se tensó, como si recordara algo doloroso. Luego, con una leve vacilación, respondió: «Sí, señor Calles. Recuerdo haber recibido los documentos para ser notarizados, pero no vi a la señora Calles firmar». Un murmullo recorrió la sala como un suspiro colectivo de incredulidad. Javier no perdió la oportunidad. «Entonces, ¿cómo fue posible que usted firmara esos documentos si no vio a mi abuela firmarlos, señora Mejía?» Lucía tragó saliva, claramente incómoda, pero continuó: me entregaron los papeles y me dijeron que ya estaban firmados por la señora Calles. El banco me dijo que no era necesario que estuviera presente en el momento de la firma. Yo solo los estampé con mi sello». La revelación causó un shock en la sala. La notaria acababa de admitir que había autentificado un documento sin verificar su autenticidad. «Entonces, señora Mejía», dijo Javier, caminando hacia el estrado con paso lento, «usted certificó una firma que no vio firmar. ¿Eso no convierte en nula la validez de la hipoteca? ¿Y no significa esto que todo el proceso fue ilegal?» La sala estalló en murmullos, pero Javier continuó, su tono se mantenía firme. «Y más aún, si esto fue lo que sucedió con mi abuela, ¿qué nos dice sobre todos los demás documentos que el banco ha estado manejando? ¿Cuántas personas más han sido víctimas de este mismo fraude?» El juez Gracia, por primera vez en todo el juicio, mostró una expresión de preocupación genuina. Miró a Esteban, cuyo rostro se había tornado pálido. «¿Tiene alguna respuesta para esta declaración, señor Esteban?»
Esteban se levantó rápidamente de su asiento, intentando recuperar la compostura. Eso es una acusación grave, señor juez, dijo, su voz ya tensa y desafiante. Pero la señora Mejía no tiene pruebas de que lo que dice sea cierto. Esto es solo una táctica para retrasar el juicio. ¿Retrasar el juicio?, replicó Javier, esta vez con más determinación. ¿Es esa su defensa? ¿Retrasar la verdad? Las pruebas están aquí, ante todos ustedes. Y lo que está claro es que mi abuela nunca firmó esos documentos. Y si ella no los firmó, entonces toda la base de esta ejecución hipotecaria es inválida. El juez Gracia, con un suspiro profundo, miró nuevamente a los documentos. Los testigos ya habían hablado, y la credibilidad de la corporación que Esteban representaba había quedado gravemente comprometida. El golpe final había sido dado, y no podía ignorarlo. Miró a Esteban y luego a Javier. Creo que hemos llegado al punto en que ya no hay más que discutir, dijo Gracia, y su tono, aunque sereno, era claro. El caso se estaba inclinando a favor de Javier. Voy a dar mi veredicto más tarde. Pero, por lo que he visto hasta ahora, hay serias dudas sobre la validez de esta hipoteca. La sala se quedó en silencio. Lucía Mejía, a pesar de su nerviosismo, había sido la pieza clave para desmantelar la falacia que Esteban había estado construyendo. Javier sintió que el peso de la batalla comenzaba a desvanecerse. Había dado un paso más hacia su objetivo. El tribunal se había quedado en silencio, casi como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Javier Calles observaba al juez Sebastián Gracia, que se encontraba con los papeles de la evidencia en sus manos, mirando detenidamente cada palabra, cada firma, cada testimonio. La sala estaba cargada de una tensión tan palpable que nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Javier ya había presentado su caso con una convicción que no dejó espacio a las dudas, pero aún no había un veredicto. El juicio, que parecía una formalidad más para las grandes corporaciones, ahora se había transformado en una batalla por la justicia, y el destino de la casa de su abuela pendía de un hilo. Esteban, visiblemente incómodo, se mantenía en pie, su rostro una máscara de incomodidad que contrastaba con la arrogancia que había mostrado al principio. El abogado había intentado todo para desacreditar a Javier, pero con cada nueva prueba, cada nueva revelación, su control sobre la situación había disminuido. «Su señoría», dijo Esteban, con voz temblorosa, tratando de recuperar algo de su compostura, «este caso no es más que una estratagema para retrasar lo inevitable. La hipoteca se firmó legalmente. Las transferencias fueron correctas. Todo esto es una táctica para evitar que mi cliente obtenga lo que legítimamente le pertenece». Javier no podía creer que Esteban aún tuviera el valor de hablar con tal desdén, incluso cuando las pruebas estaban en su contra. No era solo la casa de su abuela lo que estaba en juego. Era la verdad, la integridad y la lucha por un sistema que no estaba dispuesto a dejarse corromper. Pero Javier sabía que el fin de todo esto estaba cerca. El juez Gracia levantó la vista de los documentos, su rostro ahora completamente serio. Miró a Javier por un largo momento, antes de hablar en un tono que resonó en todo el tribunal. Después de escuchar las pruebas, los testimonios y las pruebas presentadas por ambas partes, he llegado a una conclusión. Es claro que la ejecución hipotecaria sobre la propiedad de Alma Calles está basada en una serie de documentos fraudulentos. Esto incluye la falsificación de firmas y la falta de transferencias legales adecuadas. La ley no es flexible cuando se trata de fraudes como este. Por lo tanto, el tribunal falla a favor del demandante. La ejecución hipotecaria es nula, y la propiedad debe ser devuelta inmediatamente a su legítimo dueño. El golpe de martillo resonó en la sala como un eco distante. Javier sintió que su corazón se detenía por un momento, y luego, como un torrente, la emoción lo invadió. No podía creerlo. La justicia había prevalecido. La casa de su abuela, el hogar que había estado en peligro, volvía a ser de su familia. Había ganado. La sala estalló en murmullos, algunos de incredulidad, otros de admiración. Javier miró a Esteban, quien estaba de pie, sin poder articular una sola palabra. La arrogancia que había mostrado al principio ahora estaba reemplazada por una impotencia palpable. Javier había vencido no solo al abogado, sino a un sistema que pensaba que podía aplastar a los más débiles. El juez Gracia se levantó de su silla, su mirada fija en Javier.
Usted ha demostrado algo importante hoy, señor Calles. No es solo la fuerza de los argumentos legales lo que gana un caso. A veces, es la fuerza de la verdad lo que prevalece. Y esa verdad, aunque tardía, ha salido a la luz. Javier, aún atónito, asintió. No estaba buscando reconocimiento. No quería aplausos. Solo quería que su abuela tuviera su casa de vuelta, y que el mundo viera que incluso los más pequeños podían hacer frente a los gigantes. Pero, en ese momento, algo se encendió en él. Algo que no había planeado, algo que lo impulsó a hablar. Este no es solo un caso de una casa que se recupera, dijo Javier, su voz resonando con fuerza en la sala. Esto es sobre todas las personas que han sido aplastadas por el sistema, sobre las familias que han perdido todo porque nadie se atrevió a desafiar a los poderosos. Si no luchamos por lo que es nuestro, ¿qué nos queda? Hoy ganamos porque nos negamos a callarnos. Hoy ganamos porque la verdad siempre tendrá un lugar, aunque los poderosos intenten ocultarla. El tribunal permaneció en silencio por un momento, cada palabra de Javier calando profundamente en los corazones de todos los presentes. No era un abogado, no era un experto en leyes, pero había algo en su lucha que inspiraba una profunda admiración. Había vencido no solo con su conocimiento, sino con su corazón y su coraje. Cuando Javier salió del tribunal, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Caminó por las escaleras del edificio, sintiendo la brisa fresca de la tarde. La victoria estaba en sus manos, pero lo que más lo tocaba era la paz que sentía. No había sido solo una batalla legal, había sido una batalla por la justicia, por lo que es correcto. El sonido de pasos lo interrumpió. Miró hacia atrás y vio al juez Gracia, que se acercaba lentamente, con las manos en los bolsillos. «Calles», dijo Gracia, su tono más relajado que antes. «Tengo que decir que me sorprendió. Nunca imaginé que un hombre sin formación legal pudiera hacer lo que hizo hoy. Lo felicito». Javier sonrió levemente. «Gracias, su señoría, pero no fue solo por mí. Fue por mi abuela, por mi familia y por todos los que nunca tuvieron una voz». Gracia asintió, como si estuviera considerando algo. ¿Alguna vez pensó en estudiar derecho? Tiene un talento para hacer que la gente se ponga nerviosa. Javier soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. «No lo creo, su señoría. Mi lugar está en la calle, luchando por lo que es justo. Pero tal vez algún día, si algo me lo permite, estudiaré». «Le recomendaría que lo hiciera», dijo Gracia con una sonrisa fugaz. «Porque en este mundo hay pocos como usted». Javier observó al juez y luego, mirando el horizonte, supo que su lucha por la justicia no terminaba ahí. Había ganado, sí, pero la batalla por un mundo más justo continuaría. Con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud y determinación, Javier Calles se alejó, sabiendo que este triunfo era solo el comienzo.